Hola chicos, técnicas emergentes 07. Vamos a hablar de coches hoy. Bueno, la contaminación y la degradación de nuestro planeta ya han dado pruebas evidentes de que es una realidad. Hay un bicho en la Tierra que está superpoblándola como quizás jamás en su historia desde hace millones de años. Y este bichito pues adapta todo a él, a su conveniencia, sin pensar a veces en todo lo que le rodea y los que le rodean. Este bichito, ya sabes de quién hablo, es la raza humana. Y una de las cosas más guays que tiene esta raza humana es tener coche. El moverse. Primero en caballos. Luego en vehículos, autos. Es decir, que se mueven a sí mismos. Automóvil. Móvil se mueve auto a sí mismo. Es decir, sin caballos. Y dentro de estos automóviles hemos sacado la energía de la que nos tenía guardada en la Tierra, almacenada ahí en los hidrocarburos, en el petróleo, en el carbón. Pero claro, devolver todos estos hidrocarburos a la atmósfera otra vez, que es lo que hacemos cuando los consumimos, alguno diría, pues estamos volviendo a los orígenes de la Tierra. Perfecto, claro que sí. Pero es que en aquellos orígenes de la Tierra nosotros no podíamos vivir. Solo pudimos vivir cuando la Tierra se fue transformando. Mejor dicho, cuando otros seres vivos, brotados de la Tierra antes que nosotros, nos fueron preparando la atmósfera. Y el residuo que ellos echaban, que precisamente ese residuo como desecho, como producto de desecho, ¿sabes cuál fue? El oxígeno. Y gracias al oxígeno se desarrolló luego nuestra forma de vida. Bueno, pues todo eso lo invertiríamos. Nos estaríamos cargando ese oxígeno y volveríamos a las épocas prehistóricas y previtales, por así decirlo, de la Tierra, donde nosotros no podíamos vivir. Y eso, claro, ya sabes dónde vamos, a nuestra desaparición. El coche, dada la proliferación que ha tenido y sus inmensas ventajas, ¿quién lo duda? Si se lleva a bicicleta y a pie, muy bien, para hacer ejercicio sí, pero lo que es para trasladarnos, pues no. Es evidente. Y estamos buscando una alternativa de coches. Unos coches que mantengan la Tierra estable. Vamos, que cojan por una parte y suelten por otra parte, que lo mismo que han cogido. Es decir, que se quede todo igual que estaba. Que si cogemos oxígeno, retornemos oxígeno. Que si cogemos algo de carbono, retornemos solo a esa parte de carbono. Etcétera. Y el principal... ¿cómo se dice? Ayudante para esto es el coche eléctrico. Hay dos clases de coches eléctricos. Uno, el del niño, el tipo juguete. Tú le metes unas pilas, y él, claro, unas pilas más grandes serían y tú vas conduciendo. Y dentro de las pilas recargables, que también las hay, pues tú cogerías esas pilas del coche y las cargarías. ¿Dónde? Pues en un enchufe. Claro. Otra cosa es dónde pondrás esos enchufes, cuánto tardarán, luego la autonomía que tenga ese coche, cuántos kilómetros son y con qué carga, etcétera, etcétera. Y también, ¿de dónde sacamos esas pilas? ¿Y de dónde sacamos esa electricidad? Porque si esa electricidad la estamos sacando a base de quemar carbón y petróleo, lo que pretendemos
solventar por un lado, lo hemos estropeado antes. No tendría ningún sentido. Ahora bien, hay otros coches que son los coches eléctricos de pila combustible de hidrógeno. Es decir, sí, es eléctrico este coche, porque a las ruedas, ¿quién les da movimiento? Un motor eléctrico. Un motor eléctrico convencional, no muy distinto de los motores eléctricos de una lavadora, de una mini pimer, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién da electricidad a ese motor eléctrico? O sea, que estoy hablando de los coches eléctricos de pila de combustible de hidrógeno. Vamos, dicho de otra manera, esta es la rueda del coche que tienes que mover, o las 4 ruedas. A esta quien le mueve un motor eléctrico. Este motor eléctrico, ¿quién le mueve? La electricidad. ¿Y quién genera esta electricidad? El hidrógeno. ¿Y quién genera este hidrógeno? Ahí está la otra de las cuestiones. O sea que partimos ya de que el hidrógeno lo tenemos envasado. ¿Quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho? Si lo han hecho con recursos fósiles, como son el petróleo y el carbón, diríamos que es un hidrógeno sucio, que no es que esté sucio, de procedencia, digamos, sucia. ¿Por qué? Porque ha contaminado la atmósfera. Ahora bien, si este hidrógeno lo hemos hecho disociando el agua, pero para disociar este agua, bueno, lo mismo que pero para disociar este agua no hemos empleado ni petróleo ni carbón, sino que hemos utilizado energía eólica, energía hidráulica, energía limpia, incluso energía biológica, pero que no devuelvan a la atmósfera nada que no hayan cogido antes, entonces hablaríamos de un hidrógeno limpio. En parte, ya ves tú por dónde, dicen que el hombre, el motor primero, el de enchufar, que no le va. ¿Por qué? Porque tienes que esperar 8 horas a que se te cargue. O como mucho, si es una carga rápida, aquello en un puesto tipo gasolinera, media hora. Y estar allí media hora, ¿qué hago en la media hora? No. Es mucho más rápido y a lo que está acostumbrado el hombre. Y cuando el hombre, que es un animal de costumbres, le sacas de su costumbre, malo. No le vendas nada que le saque de su costumbre. Ahora, le vendes algo que le conserve la costumbre que tiene, que es llegar, recambio. Pues esto sí que se podría hacer si el hidrógeno estuviera en pilas, en depósitos, como bombonas. Ya hay muchos experimentos, está toda la ciencia detrás de perfeccionar este sistema. Aquí, en la revistica que utilizo, es Investigación y Ciencia, americana, etcétera, etcétera. Aquí en España la edita la editorial Labor, y no es muy cara para lo buena que a mí por lo menos me parece. Viene mensualmente. Dice, coches de hidrógeno para las masas, es decir, para que lo podamos utilizar todo. No solo el coche experimental que vale tantos millones y que lo puede utilizar solo, pues claro, Bill Gates y compañía. Y todos los demás mortales, pues, a tener el complejo de culpabilidad de que estamos cargándonos el planeta. Te leo. Los vehículos eléctricos alimentados por baterías y que no emiten dióxido de carbono, que es lo que enrarece nuestra atmósfera por muchas razones, entre otras porque producen el efecto invernadero, se calienta la Tierra, etcétera, etcétera. Dice, están a punto de convertirse, los que no emiten, están a punto de convertirse en algo común, es decir, cada vez los vamos a ver más. En la actualidad dan cuenta
de menos del 1% del parque automovilístico mundial. Es decir, el de coches, uno es eléctrico actualmente. Pero varias mejoras en el coste y la duración de las baterías han propiciado unos precios tan competitivos que la empresa Tesla, y lo voy a poner Tesla, que le han llamado así como el célebre físico de una vida súper interesante, que desarrolló unos inventos, era una especie de genio de la electricidad, como Edison así, pero más metido en la electricidad. Dice, ya ha recibido, esta empresa, que está en Estados Unidos, ya ha recibido 400.000, es decir, casi medio millón de pedidos del Model 3, de su Model 3, que viene a salir unos $35.000. Tú sabrás en tu país a cómo se venden los coches y puedes comparar. Estos serán coches eléctricos. Y del cual se prevé que ya este año, en el 2018, que es cuando estoy grabando este vídeo, a mitad de año ya empiecen a salir en cadena. Por desgracia, la otra gran esperanza para los vehículos sin emisiones, aquellos que funcionan con pilas de combustibles de hidrógeno, estos, o sea, no los eléctricos puramente, los de la versión adulta del cochecito de niño, no, que serían estos. Estos serían los que hay luego que enchufar. Por desgracia, los otros, estos, los de pila de combustible de hidrógeno, siguen costando demasiado. En concreto, la casa Toyota está sacando uno, pero que se eleva a $57.000. Y eso es un precio prohibitivo pues, para casi todo el mundo. Sin embargo, varios laboratorios y compañías están decididos a reducir gastos sustituyendo uno de los componentes más caros de las pilas de combustible, que son los catalizadores. Catalizadores, que ya sabes tú, que son los... ¿qué iba a decir yo? Los ganchos, los pasillos, que hacen posible que un metal reaccione con otro metal que sin este gancho, llamado catalizador, no reaccionaría o lo haría dificilísimamente. Y mediante este catalizador tiene la ventaja enorme de que este metal 1, por decirlo así, metal 1, o el elemento más que metal, el elemento 1, reacciona con el catalizador. Pero a su vez el catalizador le dice, oye, que no me gusta mucho, mira, te voy a coger y te voy a traspasar para aquí. Y dice, pues traspásame. Pero cuando llega aquí lo deja en disposición de que reacciona automáticamente con el cuerpo 2 para dar el producto deseado. Es decir, sin un catalizador sería imposible que estos dos reaccionaran. ¿Qué cosa más curiosa que de catalizador? El primero y más famoso de todos ellos es carísimo. Estoy hablando del PT, del platino, más caro que el oro. Claro, disponer de platino para ponerlo en todos los coches, aunque sean mínimas cantidades, no es posible. No hay tanto platino como coches va a haber luego. Entonces, están buscando por todos los medios sustituir al platino. Y verás tú. Dice, numerosas versiones comerciales contienen platino, un metal que aparte de caro es demasiado escaso para que se popularice en uso de vehículos. Existen varias líneas de ataque. Es decir, este articulillo está cómo sustituir al platino por otros más baratos. Sustituirlo total, una variable, sustituir platino, ¿por qué? Por paladio, que es caro también, pero no tanto como el platino. Tiene un rendimiento similar, pero es más económico. Otro, reemplazar tanto al paladio y al platino por otros metales más comunes. Estos serían metales preciosos
por otros más corrientes y baratos, del tipo del níquel, del cobre, que son muchísimo más baratos. Además, o incluso renunciar por completo a los metales. Es decir, de metales para los catalizadores, nada, no queremos metales. O sea, vacío de metales. Cogeremos otros cuerpos que no sean metálicos para lograr estas reacciones que se han de dar en la celda o pila de combustión de hidrógeno. Se dice combustión, pero ya veremos luego qué es lo que realmente pasa. Además, dado que los catalizadores comerciales suelen consistir en capas de nanopartículas de platino depositadas sobre una película de carbono, es decir, estos catalizadores suelen ser placas de carbono con polvito depositado, nanopartículas pequeñísimas, como polvillo de los metales estos preciosos. ¿Para qué? Porque así hay mucha más superficie, al ser tan machacadito, hay mucha más superficie de contacto, que es lo que realmente facilita y propicia la catalización o reacción. También se han ensayado sustratos alternativos. Por ejemplo, combinando cantidades relativamente pequeñitas, mucho más pequeñas, es decir, no cogiendo las cantidades normales de platino y paladio, sino muchísimo menos, insignificantes, y mezclándolos, es decir, un poquito de platino y paladio, mezclándolos con bastante, es decir, las que correrían con el gasto serían el hierro, el níquel y el cobre. Y con estos tres, claro, combinados y esparcidos de la forma tan especial, que eso constituye las patentes, no se dice así como así, ¿me entiendes? Dice, a fin de producir catalizadores mucho más eficientes que los actuales, es decir, serían mejor incluso, tendrían más velocidad de reacción que los actuales. Y no solo eso en la eficiencia, sino que estos catalizadores, aunque teóricamente no se consumen, es decir, que vuelven a su posición inicial, se van envenenando, se van depauperando. Y luego habría, al cabo de unos años, o según el uso que se les diera, habría que irlos renovando. Bueno, pues estos tendrían todavía mejor rendimiento, más velocidad y mayor conservación. Y, por supuesto, un gasto muchísimo menor. Otros los han creado en forma no de placas, sino de nanohilos. Es decir, hilitos, pero nano, que significa pequeñísimos. Cuando digo pequeñísimos, pues puede ser del orden del 10 a la menos 8 metros. Los micro serían 10 a la menos 6 y estos serían nano, me parece que es 10 a la menos 8. Y pico, luego viene pico, femto, son raíces, pero ahora mismo no recuerdo bien exactamente. Sé que van de 3 en 3, pero no me acuerdo exactamente. Bueno, pero son hilos delgadísimos. ¿Por qué? Porque eso te permite hacer con la misma sustancia, con la misma cantidad de sustancia, te permite hacer muchísimos, y lo que has logrado aumentar es la superficie de contacto. ¿Qué es lo que necesita este cuerpo y este otro para reaccionar? Necesitan el contacto con los catalizadores, o sea, en forma de nanohilos. Dice, por supuesto, lo ideal sería disponer de catalizadores sin platino. Los estudios tal, del señor tal y de la universidad tal y todo esto, han dado con un sistema, y se está ensayando, que consiste en espuma de carbón. La espuma significa que tiene una textura totalmente porosa. ¿Por qué? Porque en todos esos poros hay superficies interiores, es decir, aumentan la superficie. Que esto ya lo hablamos a raíz de otro de los artículos de estos, en que una pastilla pequeñita podía tener una superficie equiparable a un campo de fútbol. Algo asombroso. Bueno, pues lo mismo se ocurre con las espumas. Dice, dopada significa
el doping es mezclar algo que no es del cuerpo con ese cuerpo. Algo así como, por ejemplo, el veneno. Tú estás envenenando algo y ¿qué haces con ese veneno? Lo estás mezclando con un cuerpo que no tiene nada que ver con ese otro. Bueno, pues dopar también aquí significa meter partículas microscópicas totalmente mezcladas en disposiciones variables con otro cuerpo general, de forma que ese segundo cuerpo, el tuyo, por ejemplo, si te has metido una droga, por desgracia, pues se comporta de distinta manera. Y esos serían cuerpos dopados. Bueno, pues aquí sería espuma de carbono dopada, es decir, contagiada, inoculada, podríamos decir, con nitrógeno y fósforo. Y esto, la espuma de carbono con nitrógeno y fósforo, nos haría ya de catalizador muy bueno y mucho más barato. Claro, dice, no solo consiste el éxito, o consistiría el éxito de este tipo de coches en la obtención de catalizadores más baratos, sino en que en todo su proceso, desde que empieza la elaboración del combustible, que sería en este caso el hidrógeno, la fabricación, todos los procesos fueran limpios, es decir, que no hubiera ningún proceso contaminante que arrojase subproductos a la atmósfera que la fueran dañando, a la atmósfera o a la Tierra. Todo, desde la distribución, claro, porque si utilizamos para distribuir el hidrógeno, estamos utilizando camiones de alto tonelaje y que consumen gasoil y siguen quemando, no. O sea, ahí hay que coger todo el proceso en conjunto y ser minuciosos para que en ningún paso de ese proceso, si hay cientos pasos, ninguno de ellos sea malo para la contaminación. Y ahí hay mucho que avanzar. Por decirte algo, tampoco es que creas tú que yo soy un químico, Dios me libre, pero bueno, lo que yo he entendido de la pila, de la celda que llaman, la pila de combustible, que suelen llamarse las FCEV, que significa fuel, es decir, combustible, celda, cámara de combustible eléctrico para vehículos. Mira cómo funciona. Al coche se le aplica hidrógeno. El hidrógeno viene atómico, es decir, asociado de 2 en 2 átomos. Para que este hidrógeno podamos hacer algo con él, lo primero que hay que hacer es ponerle en estado atómico. Y eso ya sí necesita un calor. Hay que darle energía. Por supuesto, esa energía la sacaremos de la energía total que saque el vehículo. Algo así como cuando para quemar el gasoil, primero lo necesitas calentar antes de meterlo en la carburación. Bueno, por lo mismo. Este hidrógeno, a su contacto con, una vez hecho ya el hidrógeno atómico, en contacto con los catalizadores y metido en esa celda, ellos rompen. La catálisis, el contacto con esos cuerpos, con el platino y todos esos, rompen. Y de aquí se genera, pues, como el átomo de hidrógeno es un neutrón con un electrón girando alrededor de él, pues si tú lo rompes, estás logrando un electrón y un ion positivo o neutrón, que aquí lo representaremos por el símbolo del hidrógeno cargado positivamente. Claro, le hemos quitado lo que le neutralizaba y él se ha quedado cargado positivamente. Entonces, estos electrones
vienen por un sitio y cuando van por un sitio los electrones, ¿qué tenemos? Una corriente eléctrica. Eso es una corriente eléctrica. Tú, aprovechando que vienen por aquí los electrones, forman una corriente eléctrica, ¡pam!, coges de ahí la corriente, la metes en unas baterías y de las baterías luego puedes ya alimentar el motor. Oiga, ¿por qué no va directamente al motor? Pues porque es mejor meterlo en una batería, ya que esa batería primero te lo almacena, sin gran gasto, es decir, sin mucha pérdida de potencia, y en un momento determinado puedes coger una intensidad mayor para acelerar y todo lo demás que la que se esté produciendo en la pila. Es decir, te sirve de pantano. Una batería es un pantano. Almacenas el agua poco a poco y luego lo puedes soltar a gusto. O no soltar nada, o muy poco, o mucho en un momento determinado. Bien, eso por una parte. Luego, por otra parte, los protones vienen conducidos por una sustancia que se llama electrolítica, del tipo de sales, del tipo de... Las hay muy variadas y también ahí están las patentes, y llegan por aquí a su destino, que sería, si esto lo han llamado antes ánodo, esto sería el cátodo de una pila, que son los dos polos que siempre tiene una pila. ¿Y aquí qué ocurriría? Pues mira, aquí ocurriría lo siguiente, que llegan los electrones ya distensionados, claro, han dejado su fuerza, si aquí tenían una diferencia de potencial, la diferencia de potencia que al dar el salto es lo que produce la energía, los vatios, el consumo, el trabajo, ellos distensionados, con menos potencial, pero llegan aquí. Y aquí en el cátodo hemos presionado al oxígeno del aire, o al aire, pero bueno, solo se cogería el oxígeno que va en el aire, el nitrógeno entraría y saldría sin hacer nada, porque para estas reacciones es inerte. ¿Y aquí qué pasaría? Pues mira, aquí se juntaría el electrón que viene de la corriente eléctrica, ya con baja tensión, el protón de aquí, y al juntarse con el agua, con el oxígeno, dan exactamente agua más calor. Con este calor se puede utilizar para calentar y partir la molécula de hidrógeno, etcétera, etcétera. Fíjate que aquí tendríamos el hidrógeno ya recuperado, es decir, el ion positivo con el electrón habría dado el átomo de hidrógeno y tendríamos dos átomos de hidrógeno por el oxígeno, con el oxígeno del agua, y esto nos formaría agua. O sea que este motor, claro, el hidrógeno es consumible, se consume, se gasta el depósito que has metido y tienes que volverlo a cargar. Pasaría en una gasolinera y en vez de coger, como no te lo van a comprimir en ese momento, o a lo mejor sí, como se carga hoy un mechero de gas, que lo ponen con otro depósito que tiene más alta presión que él y pasa el gas líquido. Aquí también sería gas líquido. A unas 700 atmósferas de presión, claro, para meter mucho gas. El hidrógeno aquí ya no se mediría nunca por litros, lo mediríamos siempre por kilos. Y al ver el rendimiento de un coche, por lo mismo, habría que decir, tantos kilos de hidrógeno proporcionan tantos kilómetros de autonomía. Bueno, estos coches, la ventaja que tienen, primero, que es una recarga inmediata. ¡Pum! Se deja el depósito, se coge otro, o de la forma que sea. Pero instantánea, lo mismo que reponer hoy gasolina. Y otra, que elevan la autonomía casi a 800 kilómetros. Muy por encima de las que nos tienen habituados o de las que se hablan en estos momentos para coches eléctricos, que es una de las cosas que al consumidor le echa más para atrás. Le dice, solo tengo 200 kilómetros, pues mira, pues he ido tal, pues si ya no me podría ir a tal sitio, porque ¿qué le voy a decir? Me voy a quedar con el coche para la carretera. Y si no hay estaciones, y si hay estaciones de recarga, cuánto tiempo, y eso echa para atrás. Este coche te aumentaría mucho la
autonomía. En fin, esto es un poquito de lo que se cuece en estos momentos en el mundo del motor. Y, claro, las industrias que tienen, o las compañías que tienen los hidrocarburos hoy, las petrolíferas, saben que esto va a llegar. Porque el petróleo, a pesar del cracking, que ha aumentado mucho las existencias, bueno, que las ha abierto, se han recuperado perspectivas de mayor tiempo con los hidrocarburos, quieren también tener parte en la tajada y estar preparados. Entonces ellos son los primeros interesados en que todas las gasolineras que tienen para vender gasoil y gasolina sean las mismas que se utilicen para vender las pilas o las bombonas, los depósitos de hidrógeno. Bueno, espero haberte entretenido algo. Hasta luego.